En más de 40 años del régimen del 78 que llevamos desde la restauración de la democracia en España, no soy capaz de recordar ni una vez en la que la política haya resuelto alguno de los grandes y graves problemas sociales, políticos y económicos del país. Y sin embargo, una parte importante de la población sigue creyendo que muchos de los males que le aquejan, que nos aquejan, los pueden y deben solucionar los gobiernos. Es curioso que sigan pensando de esa manera, cuando no tienen muestras de que ello haya ocurrido nunca. Se trata de puro pensamiento mágico, en mi opinión. Por ejemplo, pensemos en cualquier ámbito de desarrollo social, cultural o económico y su evolución en España en los últimos 40 años. No sé, el empleo, por ejemplo. Un problema del que vengo oyendo hablar como andaluz de interior que soy toda mi vida. ¿Ha mejorado la empleabilidad en las regiones con bajo índice de empleo en España o ha empeorado? Pues evidentemente lo segundo. Hay poco empleo, cada vez menos y cada vez de peor calidad. Eso sí, se dan paguitas a los parados, se les cambia el nombre, ahora se llaman empleados fijos discontinuos y cosas así. Lo cierto es que no hemos conseguido nunca que las personas que pierden un trabajo no se preocupen demasiado porque enseguida encuentran otro de similares características o mejor. Eso que es normal en otros países, en España suena a quimera. El acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, cualquiera con perspectiva temporal a medio plazo se da cuenta de cómo ha ido estrechándose la oferta para las clases medias en los últimos 20, 30, 40 años. Y eso que todos los políticos dicen estar muy preocupados y concernidos con el tema. Incluso se han puesto a regular o tratar de sacar normativa al respecto, lo que ha empeorado la situación, lógicamente. La educación en España es un buen ejemplo de lo que me vengo a referir y un tema que conozco algo mejor que otros. A principios de los años 80 teníamos una educación pública al servicio de la sociedad y el mercado laboral. No era perfecta, pero cumplía su función con creces. Esto es, la formación general básica de las clases medias, la selección natural de los más aptos y la educación de los más capacitados para los puestos de mayor responsabilidad. Ya a finales de los 80 se abordó la descentralización del sistema educativo y se cedieron las competencias primero a País Vasco y Cataluña inicialmente, para que los nacionalistas pudieran meter mano en la cabeza de los niños desde los 3 años. Lo que vino después ya lo sabemos todos. A más intervención de los políticos en el sistema educativo, más desprestigio y pérdida de nivel general, hasta el desastre absoluto de la escuela pública en la que estamos ahora. De manera que cualquiera de clase media en nuestro país hace lo que sea para evitar que sus hijos vayan a los colegios públicos y evitar así el desprestigio, el analfabetismo funcional, el adoctrinamiento y demás. Quizá haga un podcast específico sobre la evolución de la educación en nuestro país, que es un tema que me preocupa mucho. Podemos buscar ejemplos de todo tipo en los que la intervención política en cualquier ámbito, lejos de mejorar la situación, ha acabado empeorándolo todo. Las cajas de ahorros, el déficit y la deuda pública, la inflación económica como consecuencia de ello, las políticas para el fomento de la natalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis cuando decían que el sistema sanitario era el mejor del mundo? Luego vino una pandemia y hubo tantos muertos en España que a día de hoy no son capaces de dar un número de fallecidos oficiales. Y no preguntes, que te llaman facha. Y así un largo etcétera. Pero si hay un ejemplo paradigmático en el que hemos podido ver cómo la intervención política lo pudre todo y en tiempo récord, estas han sido las políticas de protección a la mujer. Protección a la mujer entre comillas. Mira, te cuento. A vuelta del verano de 2016, el feminismo oficial decidió hacer bandera de un hecho muy turbio que ocurrió en las fiestas de San Fermín. En lugar de dejar que un tribunal de justicia investigara y sentenciara, la política decidió entrar como un elefante en una cacharrería en el caso de La Manada. De hecho, hicieron creer que el Código Penal que había entonces, las mujeres estaban en serio peligro de ser agredidas impunemente y de forma reiterada en España. Llegaron a llamar a la reforma del Código Penal de Juan Alberto Belloc el Código Penal de la Manada, para tumbarlo y sacar nueva normativa. Todo iba a ser muy en consonancia con la corriente woke y la cultura queer dominante. El resultado final fue que la ley del sí es sí, como la llamaron, que vendieron como imprescindible para proteger a las mujeres, facilitaba la suelta de pederastas y violadores, mucho antes que las anteriores leyes. Incluso uno de los miembros de la Manada llegó a beneficiarse de una rebaja sustancial en su condena, gracias a la reforma. Paradojas del destino, o como diría Pachi, ¿a ti qué más te da? Por eso no deja de fascinarme que siga habiendo gente, mucha gente en realidad, que crea que tal o cual político, azul o rojo o verde o rosa, cuando gobierne va a solucionar los problemas de la nación, los de su ciudad, su comunidad o los suyos propios. Sí, cuando la tozuda realidad, cada cosa que tocan la convierten en mierda, en pura mierda. Y es que, como dijo el bueno Ronald Reagan, el gobierno no es la solución, amigo.
El gobierno es el problema. Americans have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.